En las últimas 2 semanas hemos examinado esta idea, este concepto de los deberes regulares de la iglesia local y queremos responder esta pregunta. ¿Qué debe hacer una iglesia local de forma regular para ser fiel a Cristo? O sea, para nosotros como iglesia, la iglesia Berea, ¿qué es necesario para nosotros hacer de forma regular dentro de todas las opciones, todos los programas, todos los cultos y los conceptos y las ideas que hay? Entonces, ¿cuáles son las necesarias para nosotros como iglesia? Y hemos tomado como un versículo clave Hechos 2:42, que habla de la iglesia en sus primeros días, y dice, y perseveraban o se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Así que tenemos por lo menos 4 cosas, 4 categorías de actividades de los cuales o a los cuales la iglesia se dedicaba. Entonces tenemos el ministerio de la palabra, la comunión o la coinonía de los santos, la oración y las ordenanzas. Hace 2 semanas hablamos un poco del ministerio de la palabra y dice en la primera frase, la primera oración, en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Obviamente hoy en día no tenemos apóstoles en nuestra iglesia, pero tenemos las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo en los libros del Nuevo Testamento. Así que estamos hablando del ministerio de la palabra de Dios y hay por lo menos 3 formas que tiene el ministerio de la palabra en nuestra iglesia: la lectura bíblica, la enseñanza, explicar y aplicar la palabra, y también nuestras canciones y alabanzas, en las cuales estamos cantando, exhortándonos unos a otros y enseñándonos unos a otros, siempre que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia. Así que, en final, la palabra de Dios debe ser el centro cada vez que nuestra iglesia se congregue, el ministerio de la palabra. La semana pasada hablamos un poco de la comunión de los santos y dice que la iglesia primordial se dedicaba a la comunión unos con otros. Y cuando hablamos de comunión, estamos hablando de esta idea, este concepto de koinonia, la palabra griega, que tiene estos 3 aspectos: tener algo en común, compartir y colaborar. ¿Qué es lo que tenemos en común como iglesia? Bueno, tenemos nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que nos une, es nuestra relación con Dios a través de Jesús. Y también tenemos en común el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Así que tenemos esto en común, eso es nuestra unidad. ¿Y por qué estamos unidos o tenemos esto en común? Estamos dispuestos a compartir lo que tenemos, nuestros recursos, nuestra plata, nuestro tiempo, nuestras vidas, con nuestros hermanos. También estamos dispuestos a colaborar o trabajar en equipo con otros hermanos, otros cristianos que están predicando el evangelio y haciendo discípulos de Jesucristo en otros lugares. Estamos dispuestos y queremos colaborar con ellos. Eso es otra forma de coinonía. Cuando hablamos de la comunión, entonces nuestra comunión unos con otros radica en nuestra unión con Cristo y también se extiende a toda actividad de la iglesia. Esta semana queremos examinar un poco las ordenanzas. Y yo estoy sacando esta idea de las ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo, de esta frase que dice en el partimiento del pan. Digo, el partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor porque en lo que encontramos sobre la inauguración de la cena del Señor, de Jesucristo mismo, tenemos el mismo concepto. Dice Lucas 22:19, y Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Entonces tenemos el partimiento del pan y dice que la iglesia se dedicaba al partimiento de pan. Entonces yo creo que está refiriéndose, parece que se refiere a la cena del Señor. La iglesia entonces estaba recordando y siguiendo el modelo que hizo Jesucristo cuando dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Podemos recordar que en este momento Jesucristo estaba comiendo la Pascua
con sus discípulos. La Pascua fue una cena que los judíos cada año recordaban al rescate de Dios de los israelitas de Egipto. Entonces ellos hicieron esta cena todos los años en memoria de la salvación de Dios de Egipto. Pero Jesucristo cambia todo eso y dijo, hacer esto en memoria de mí. Así que la iglesia, que no es la nación de Israel, entonces nosotros no hemos estado rescatados de Egipto, pero somos salvos de nuestro pecado a través de la muerte de Jesucristo. Entonces hacemos la cena del Señor en memoria de Él. Entonces juntos nosotros partimos el pan y tomamos la copa en la cena del Señor. Porque Él dijo, y tenemos la instrucción de Pablo a la iglesia en Corinto, hacer esto en memoria de mí. Hemos enseñado en otras instancias sobre la cena del Señor. La cena del Señor es para recordar la muerte de Jesús juntos. Es algo que hacemos juntos, recordando nuestra unidad y la unidad que nos trae la muerte de Jesucristo. Él fue partido por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros, así que nosotros somos uno en Jesucristo. Tenemos la cena del Señor, así que la ordenanza de Jesús, que nosotros observemos la cena del Señor de forma regular. La Biblia, el Nuevo Testamento, no dice con qué frecuencia debemos observar la cena o celebrar la cena del Señor, pero dice que cuando nosotros lo celebramos, entonces debemos hacerlo en memoria de Jesús para proclamar su muerte hasta que Él venga. Para nosotros en nuestra iglesia es una vez al mes. Y también nuestra cena está abierta para todos los creyentes que están bautizados. Y el bautismo es la otra ordenanza de Jesucristo para la iglesia. Entonces, en la gran comisión, Él dijo que debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo no es algo especial, es una señal de parte de un discípulo de Jesucristo, anunciando o proclamando o declarando al mundo que yo soy un discípulo de Jesucristo. Así que el bautismo es algo que también la iglesia debe recordar y administrar, el bautismo de los hermanos que están proclamando al mundo que son discípulos de Jesucristo. Así que tenemos las ordenanzas, son parte de los deberes regulares de la iglesia. Así que vamos a pasar a la última, que es la oración. El último deber regular de la iglesia es la oración. Y dice Hechos 2:42 que la iglesia perseveraba en las oraciones. Cuando pensamos en la oración, obviamente oramos en muchas instancias, pero nosotros como cristianos debemos orar en primer lugar porque Dios nos mandó a orar. Por ejemplo, tenemos el mandato de Pablo a Timoteo para los creyentes en Éfeso. 1 de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, está hablando en una manera muy amplia de todos tipos de oraciones por todos los hombres. Nosotros debemos orar. Así que, ¿cómo debemos orar? Bueno, tenemos en el Nuevo Testamento un modelo de la oración bíblica, o en especial la oración neotestamentaria, que es distinta de la oración en el Antiguo Testamento. Podemos recordar que en el Antiguo Testamento la oración tenía que ver con los sacrificios del templo, también fue de parte de la nación de Israel a través del incienso de los sacerdotes, así ascendieron las oraciones a Dios. Y siempre tenía que ver con los pactos que Dios había hecho con la nación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un modelo muy sencillo para la oración. Es así. En primer lugar, oramos al Padre. Entonces, nosotros oramos a Dios el Padre. Obviamente, Jesucristo es Dios y también el Espíritu Santo es Dios. Pero no encontramos en el Nuevo Testamento una oración dirigida al Hijo de Dios ni tampoco al Espíritu de Dios. Siempre están dirigidas al Padre. Entonces, oramos al Padre
y siempre oramos en el nombre del Hijo. Cuando decimos en el nombre de Jesucristo, no es parte de un cierre en el nombre de Jesucristo, amén, pero está hablando de nuestra entrada, nuestro acceso a Dios. La única manera que tenemos acceso a Dios, que podemos orar a Dios, es a través de la obra y la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la oración solamente fue por medio de un sacrificio en el templo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un sacrificio perfecto y eterno en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y es por su sacrificio, es por su obra y es en su nombre que tenemos acceso a Dios. Así que oramos en todo momento en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Y de hecho, sin poder orar en el nombre de Jesucristo, no tenemos acceso a Dios. No tenemos ningún derecho de estar en la presencia de Dios. Así que oramos al Padre, oramos en el nombre del Hijo y oramos por medio del Espíritu Santo, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Así que mira las palabras de Jesucristo en Juan 14. Él dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Así que tenemos el patrón muy claramente, lo que pidieres al Padre en mi nombre. Así que al Padre en el nombre de Jesucristo, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que el modelo es al Padre en el nombre de Jesucristo. También en Romanos 8:26 habla Pablo un poco del ministerio del Espíritu Santo en cuanto a la oración. Y hace un par de años nosotros tuvimos un estudio en un culto de oración sobre este mismo versículo, y muy bueno, lo recomiendo a ustedes. Y dice este versículo, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que pasa es que estamos orando al Padre en el nombre de Jesucristo, pero a veces no sabemos la voluntad de Dios. Siempre estamos orando por la voluntad de Dios, pero a veces no sabemos porque no somos omniscientes. Solamente Dios mismo sabe su voluntad. Pero el Espíritu Santo es Dios y por eso el Espíritu Santo nos ayuda a orar y nos ayuda y intercede por nosotros para que podamos orar según la voluntad de Dios en una manera que glorifique a Dios. Así que oramos al Padre en el nombre de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo debemos orar? Y me imagino que todos nosotros sabemos la respuesta. Debemos orar en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que para nosotros que estamos en Jesucristo, o sea, nosotros que somos creyentes, la voluntad de Dios para nosotros es que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo momento. Así que siempre debemos gozarnos en Dios, debemos orar a Él y debemos dar gracias a Él en todo momento. La voluntad de Dios es que oremos sin cesar. En todo momento no hay un momento no apropiado para la oración. Y no hay un lugar que no cabe la oración. Nosotros no tenemos que estar en un lugar especial, no tenemos que asumir una postura física para orar. Entonces tenemos la oportunidad de orar en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Podemos orar a Dios, al Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo, con la ayuda y podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Ahora, ¿por qué debemos orar? Y tenemos en 1 de Juan 5:14 un principio muy importante. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza que tenemos en la oración
corresponde a que estemos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Así que como la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, Él les enseñó a orar, hágase su voluntad. ¿Ya? Entonces queremos orar por la voluntad de Dios. Y si estamos pidiendo la voluntad de Dios, entonces tenemos toda la confianza que Él nos oye. Así que debemos orar según la voluntad de Dios. Bueno, en varias circunstancias no sabemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, si estamos pidiendo que Dios le sane a un hermano que está delicado de salud, no sabemos la voluntad de Dios, porque en un momento u otro tal vez no sea la voluntad de Dios que este hermano sea sanado. Pero hay otras cosas que sí sabemos que son la voluntad de Dios y son las cosas que encontramos en las Escrituras que dicen, esta es la voluntad de Dios. Y en estas cosas podemos orar en todo momento con toda la confianza, sabiendo que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y es con este propósito que nosotros como iglesia hemos tratado de enseñarles a través de los estudios del culto de oración, las oraciones de la iglesia, cómo podemos orar, cómo las oraciones inspiradas del Nuevo Testamento, también cómo podemos orar los salmos, otras oraciones inspiradas, cómo podemos orar según la voluntad de Dios. Pero yo creo que mirando todas las oraciones que tenemos en el Nuevo Testamento, y hay varias, entonces con la excepción de una, Santiago 5, que habla de una oración por un hermano enfermo, por su salud. Entonces, todas las otras oraciones del Nuevo Testamento hablan de una oración por el avance del Evangelio. Así que debemos orar por el avance del Evangelio. Debemos orar que el Evangelio salga, que corra, que sea glorificado, y cuando hablamos del avance del Evangelio, en primer lugar pensamos, y correctamente pensamos, en la salvación de los inconversos. Así que estamos orando o debemos orar en todo momento que los inconversos, que Dios salve a los inconversos. Así que en esta manera el Evangelio está avanzando, está alcanzando a más personas que no han escuchado el Evangelio. Ahora escuchen el Evangelio, entienden el Evangelio, crean el Evangelio, creen en Jesucristo. Y el Evangelio en esta manera avanza y alcanza a más gente. Entonces tenemos, por ejemplo, una oración que Pablo dice, según de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que, aquí tenemos una petición inspirada de Dios, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y si ustedes dicen, bueno, esta oración es familiar, conocida, porque nosotros estamos orando esta petición de 2 de Tesalonicenses 3 todas las semanas en el culto de la tarde, en nuestro tiempo de oración. Pero es una oración por el avance del Evangelio, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Decir, así como lo fue entre vosotros, habla de la manera en que estemos orando que la palabra corra y sea glorificada. ¿Qué pasó en Tesalónica? Bueno, la palabra del Señor llegó con Pablo, con Silas, con Timoteo, y ellos, los creyentes, escucharon la palabra de Dios. Bueno, no eran creyentes en ese momento, escucharon la palabra de Dios y Dios obró en sus vidas, en sus corazones, para que ellos creyeran en el Evangelio. Y en esa manera la palabra del Señor corrió y también fue glorificada. Fue glorificada en los tesalonicenses y ahora Pablo dice, orad por nosotros. Oren por nosotros para que la palabra de Dios siga corriendo y ser glorificado, siendo glorificada en los otros lugares en que ellos están, en Berea, en Atenas, en Corinto, cuando Pablo y sus compañeros estaban orando o predicando el Evangelio. Así que es una oración por el avance del Evangelio o la salvación de los inconversos. Siempre debemos orar por el avance del Evangelio.
la salvación de nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, los que no conocen al Señor. Debemos orar por su salvación para que el Evangelio corra y sea glorificado en ellos, así como lo fue entre nosotros. Pero no solamente debemos orar por el avance del Evangelio en cuanto a la salvación de los inconversos, pero también en el crecimiento espiritual de los creyentes. Así que cuando oramos por el avance del Evangelio, obviamente queremos que los inconversos escuchen y crean el Evangelio. Pero también estamos orando por el avance del Evangelio en nuestras propias vidas. ¿En qué manera? El Evangelio no solamente es un mensaje de la salvación de los pecados, la justificación, pero también tiene que ver con la santificación en nuestras vidas, el proceso de toda la vida de un creyente para que sea más como Cristo. Y la glorificación, la salvación final cuando esté con Jesucristo en el cielo. Entonces, en todo eso estamos orando que el Evangelio corra y sea glorificado en nuestras vidas también. Y eso tiene que ver con el crecimiento espiritual de los creyentes, que seamos más como Jesucristo, que seamos más santificados, más santos, más obedientes a la palabra de Dios. Y la gran mayoría de las oraciones en el Nuevo Testamento tienen que ver con este concepto, el avance del Evangelio, o sea, el crecimiento espiritual de los creyentes para que sean más como Cristo. Por ejemplo, escuchen las palabras de la oración de Pablo en Colosenses 1 y háganse la pregunta, ¿mis oraciones suenan así o no? Dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y según los versículos anteriores, tiene que ver con desde el día que ellos oyeron de la conversión, de la salvación de los colosenses. Dice, desde este día no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que Pablo está orando por los creyentes en Colosas. Él no los conocía, pero dice, bueno, yo estoy orando por ustedes de manera constante. Yo estoy pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Así que ustedes conozcan la voluntad de Dios, que conozcan su palabra, que conozcan lo que Él quiere, que conozcan cómo Él es. Y que tienen este conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está hablando de su crecimiento espiritual en el conocimiento de Dios. Con el resultado, en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Él quiere que ellos crezcan en su conocimiento de Dios, en su voluntad, para que anden o vivan en una manera digna del Señor. ¿Cómo se ve una vida digna del Señor? Pablo dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que las evidencias de un crecimiento espiritual, una vida digna del Señor, es que nuestros hechos, nuestras actitudes agradan a Dios en todo momento, que nuestras vidas llevan fruto, que florecen con toda buena obra de obediencia a la palabra de Dios y que estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, que entendemos mejor su palabra y estamos obedeciendo su palabra. Eso es una vida digna del Señor. Y Pablo está orando por los colosenses para que ellos conozcan la voluntad de Dios y también que obedezcan la voluntad de Dios, viviendo en una manera digna del Señor. Dice también, fortalecidos con todo poder, que ellos tienen poder espiritual. ¿Para qué propósito? Conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Así que Pablo dice que yo quiero que ustedes conozcan la voluntad de Dios, que vivan en una manera que agrada a Dios, que es digno del Señor y que tengan poder espiritual para que puedan resistir los momentos de dificultad, de pruebas, para que tener su potencia para seguir creciendo a pesar de las circunstancias, pese a las tribulaciones que están viviendo. Y no solamente eso, pero también dando gracias
con gozo al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En todo momento, con toda gratitud gozosa a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, en que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que estamos en Cristo Jesús, que somos participantes de la herencia de Dios, que estamos en Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En todo momento dando gracias a Dios por su obra en nuestras vidas, por su salvación, por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Así que, bueno, nuestras oraciones por nuestros hermanos en Cristo suenan así. Bueno, debemos tener la meta de tener oraciones contundentes que pidan el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Y tenemos estos modelos de oraciones por el avance del Evangelio, no solamente por la salvación de los inconversos, pero también por el crecimiento espiritual de los creyentes. Bueno, podemos orar por las necesidades físicas o las necesidades de salud y las necesidades económicas que tenemos, pero sobre todo debemos enfocarnos en las oraciones por el avance del Evangelio, la salvación de los inconversos y el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Así que pensando en la oración, que debemos perseverar como iglesia en la oración, nuestra oración debe estar constante en todo momento, sin cesar, en el nombre de Jesús y según la voluntad de Dios, o sea, según su palabra, en la manera que tenemos en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos obedecer a Dios a través de la oración? ¿Cómo podemos poner en práctica lo que hemos aprendido sobre la oración en la iglesia? Bueno, en primer lugar, y más en una forma sencilla, debemos orar al Padre en el nombre del Hijo y por medio de la intercesión del Espíritu Santo. Debemos orar según los modelos que tenemos en el Nuevo Testamento. Debemos orar siempre a Dios, siempre en el nombre de Jesucristo y siempre a través, contando con la ayuda, la intercesión del Espíritu Santo. Y nuestras oraciones debemos estar de nuevo siempre en el nombre de Jesús. Entonces, Él es nuestro propio acceso a Dios. No tenemos acceso a Dios aparte de la persona y la obra de Jesucristo. Y también estamos pidiendo en su nombre. Así que no debemos pedir en su nombre algo que está en contra de Él. Entonces debemos hacer todo y pedir todo lo que estamos pidiendo en la oración en el nombre de Jesucristo. También debemos pedir siempre según la voluntad de Dios. Eso requiere que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, que estudiemos las oraciones inspiradas que tenemos en el Nuevo Testamento y que debemos tener como modelo esta idea de orar por el avance del Evangelio. Y cuando digo el avance del Evangelio, yo estoy diciendo primeramente por las necesidades espirituales. Por ejemplo, pensando en un amigo, un vecino inconverso que está delicado de salud. Entonces, ¿cuál es su necesidad más grande? ¿Que le diera alta del hospital o que sea salvo por la gracia de Dios por fe en Jesucristo? O si estamos hablando de un hermano que tiene una dificultad laboral, digamos. Entonces, ¿cuál es su necesidad más grande? Su necesidad más grande es que sea más como Cristo. Y a pesar de su situación laboral, nosotros debemos orar que Él siga creciendo en el conocimiento de Dios y también en la semejanza a Jesucristo. Porque nosotros sabemos, Romanos 8, 28, 29 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y el versículo 29 dice, el bien es que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, todas las cosas que pasan en nuestra vida son con el propósito de Dios de hacernos más como Cristo. Así que debemos orar por esto. No sabemos la voluntad de Dios en cuanto a nuestra situación laboral, en cuanto a nuestra salud, pero sí sabemos la voluntad de Dios en cuanto a nuestra semejanza a Jesús. Debemos ser más como Cristo.
La oración entonces debe ser siempre en el nombre de Jesús, siempre según la voluntad de Dios y siempre por las necesidades espirituales, las cuales son nuestras necesidades más grandes de todos. Pensando en nuestra iglesia, así tenemos la cena del Señor, en el culto de adoración tenemos esta oportunidad muy bonita después de varios meses aparte, pero tenemos esta instancia todos los meses, el primer domingo, el primer día del Señor del mes, celebramos la cena del Señor juntos y también, bueno, obviamente oramos en todas nuestras reuniones para dar inicio o para finalizar, pero tenemos dos tiempos enfocados en la oración. En nuestro culto de adoración tenemos dos instancias con peticiones dirigidas por las Escrituras y también tenemos un culto de oración. Y no solamente para recibir una enseñanza sobre la oración, pero también para orar, para compartir peticiones y orar los unos por los otros y también los unos con los otros. Así que tenemos en nuestra iglesia estamos cumpliendo estos deberes regulares de la cena del Señor y el partimiento del pan y las oraciones. Así que pensando en toda esta tabla de los deberes regulares de nuestra iglesia y pensando en nuestro cumplimiento de estos deberes, nosotros como liderazgo de nuestra iglesia, bueno, tenemos la responsabilidad de ser fiel a la palabra de Dios y de cumplir como iglesia con nuestros deberes. Y podemos ver que sí, estamos cumpliendo nuestros deberes, pero también debemos pensar en estas cosas que son las más importantes, las más necesarias para nuestra iglesia. Y cualquier otra cosa en que nos involucremos, entonces, sobre todo debemos recordar que estos deberes regulares de la iglesia local son de las Escrituras y nosotros, sobre todo, debemos cumplir para ser fiel con Jesucristo y con su palabra. Así que tenemos el ministerio de la palabra, la comunión de los santos, la oración, las ordenanzas, 4 categorías, 4 grupos de deberes regulares de la iglesia local. Que Dios nos ayude a ser fiel con su palabra y con todo lo que Él nos ha mandado.